inicio de grabación y arranquemos. Bueno, ¿qué es el trasplante? Es la transferencia de células, tejidos u órganos de un paciente donante o dador a un paciente receptor. Generalmente esa célula, Dios mío, acá, se la llama injerto. ¿Bien? Esto lo tenés que saber. Voy a cerrar esto. A ese pequeño pedazo de tejido que vos transferís por medio de un trasplante se lo llama injerto. ¿Bien? Un injerto del corazón, un injerto del, qué sé yo, un injerto, un tejido que es injerto. ¿Bien? ¿Qué tipos de trasplante conocemos? Tenemos al trasplante ortotópico y heterotópico. Bien. Es importante que aprendas a diferenciar los dos porque te lo van a tomar en el oral, ¿sí? Te van a preguntar, ¿qué tipo de trasplante conoces? Ortotópico y heterotópico. Y no confundas tipos de trasplante con rechazo al trasplante, porque son dos cosas distintas, ¿bien? Estos son tipos de trasplante, no son tipos de rechazo, ¿bien? ¿Qué más tenés que saber de los tipos de trasplante? Los ortotópicos quieren decir de un solo lugar, de un lugar anatómico al mismo lugar anatómico. Por ejemplo, del corazón al mismo corazón, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo agarrar una parte de una arteria coronaria y pegársela en otro lado del corazón. O puedo agarrar una parte del corazón y pegársela en el mismo corazón, ¿sí? Y el trasplante heterotópico quiere decir de un lugar, o sea, el trasplante es aquel que se coloca en un lugar diferente al del lugar de origen. Por ejemplo, vos podés utilizar la piel para poder generar un trasplante o un injerto para insertarlo en el corazón, de piel a corazón. No sé si escucharon hablar de que, bueno, hay algunos trasplantes que funcionan, tipo, ¿cómo era esto? Que una parte de la piel podía utilizarse como injerto para una de las arterias coronarias del corazón. Bueno, ¿qué estamos viendo que está haciendo el trasplante heterotópico? Estás transfiriendo una parte de un tejido de otro lado a otro tejido de otro lado de tu cuerpo. Si bien ocurre en el mismo paciente, pero estos son los tipos de trasplante que podemos utilizar, ¿sí? Después tenés el trasplante singénico. Este me faltó nombrarlo. Este se clasifica según los individuos que participen en el trasplante. Según los individuos que participen del trasplante. Por ejemplo, gemelo, gemelo, padre, hijo, madre, hija, madre, hijo y así, ¿sí? Acá generalmente no hay rechazo, ¿sí? En los otros dos anteriores que te nombré sí puede haber rechazo, ¿bien? A menos, bueno, a ver, si vos te lo estás transfiriendo a vos mismo, es obvio que no vas a tener rechazo. Pero si ahora vos te lo transferís de un corazón de cerdo a tu propio corazón, ahí sí puede haber rechazo. O por ejemplo, transferís de la piel de una persona a tu corazón, ahí sí puede haber rechazo, ¿sí? En el singénico no hay rechazo, ¿sí? ¿Por qué no hay rechazo en el singénico? Porque hay composición génica idéntica, o sea, quiere decir que tenés los mismos genes que tu gemelo. ¿Qué buscamos con el trasplante?
Generar un injerto para reemplazar un órgano viejo. O generar un injerto para generar una arteria nueva y así. ¿Cuál es el problema del trasplante? Que a veces puede ser rechazado, ¿sí? A veces vos podés rechazar un riñón, podés rechazar un hígado, podés rechazar un corazón. ¿Por qué? Porque generalmente el injerto que vos recibiste tiene otros CMH, ¿sí? El CMH es la molécula principal que participa del rechazo al trasplante. Bien, cuando vos tenés un corazón distinto al tuyo, tu corazón, ¿qué digo? Tu cuerpo lo va a identificar como extraño y lo va a empezar a atacar. Por eso se clasifican así los trasplantes. Ortotópico, heterotópico, singénico, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hablar más tipos de trasplante, pero ahora según su funcionalidad. Por ejemplo, tenemos el halotrasplante. Halo quiere decir igual, ¿sí? ¿Qué es el halotrasplante? Es el trasplante que ocurre entre individuos de la misma especie. ¿Qué quiere decir eso? Que el trasplante va a ocurrir entre persona y persona. O en el caso de la medicina veterinaria, entre perro y perro, entre mono y mono, entre gato y gato. ¿Sí? Eso es halotrasplante o trasplante halogénico entre individuos de la misma especie. Y es muy importante que sepas que el halotrasplante es un trasplante que sucede entre individuos de la misma especie. Acá sí o sí, chicos, y esto es importante, sí o sí, hay rechazo. Entonces, ¿cómo haces con las personas que están trasplantadas? Resulta que las personas que están trasplantadas están inmunosuprimidas. Vos a la persona que fue trasplantada le das inmunosupresores. Son medicamentos que deprimen al sistema inmune para que no rechacen al trasplante. Viven con eso toda su vida. Sí, es un embole, pero bueno. Es preferible eso antes que se muera. Ahora, vos tenés un halotrasplante. También tenés dentro del halotrasplante el haloinjerto. Viste que yo te había dicho que el trasplante era una transferencia de células entre un paciente dador y un paciente receptor. Y esa célula o ese tejido o ese órgano se lo consideraba injerto. Bueno, el injerto que trasplantás, o sea, la célula, el órgano, lo que sea, es un haloinjerto. Es el injerto que participa del trasplante. Eh, Este estaría dentro de trasplante, entonces. claro, sí. Todo trasplante lleva un injerto y ese injerto es considerado haloinjerto, ¿sí? Es el injerto que vos trasplantás, ¿sí? Halotrasplante, acordate que es un trasplante que ocurre entre individuos de la misma especie, o sea, entre persona y persona. Ahora, ¿qué es lo que trasplantás entre persona y persona? Un haloinjerto, ¿bien? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Ahora, tu cuerpo reconoce al haloinjerto como extraño. Eh, Puedes reconocer la matriz extracelular como extraña, puedes reconocer la célula epitelial como extraña y la puede empezar a atacar. Ahora, estás reconociendo moléculas como extrañas, ¿verdad? Moléculas
reconocidas como extrañas. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Haloantígenos, ¿sí? O sea, dentro del trasplante, vos transportás un halo injerto. Y dentro de ese halo injerto hay moléculas que son reconocidas como extrañas, como por ejemplo los haloantígenos. ¿Bien? Eso por una parte. Ahora, resulta que el halo injerto tiene células. ¿Sí? Te voy a dibujar acá una célula de color morado. Esa célula puede funcionar como célula presentadora de antígeno. Y como toda célula presentadora de antígeno, va a presentar un CMH. ¿Sí? Pero bancame, porque el halo injerto tiene células. Esas células tienen un CMH. ¿Cómo se van a llamar el CMH de las células provenientes del halo injerto? Halo CMH. ¿Sí? O sea, acá todo es halo. Halo antígenos. Todo lo que proviene del halo injerto, o sea, el injerto que vos trasplantás, tiene halo. ¿Sí? Las moléculas que son reconocidas como extrañas se llaman haloantígenos. Y las células que presentan el halo injerto pueden presentar un CMH. Ahora, ¿cómo se va a llamar ese CMH? Halo CMH. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí. Bien, listo. Esto es introducción. De acá te preguntan, ¿qué es un halo injerto? Santi, Sí. yo no entendí lo último de halo antígeno y halo CMH. Viste que vos el halo injerto es un conjunto de células, es un órgano, es un pedazo de tejido. ¿Sí? Sí, Hasta ahí bien. Dentro de ese tejido vos tenés moléculas como por ejemplo la matriz extracelular, el colágeno, la citrulina, moléculas que participan de ese tejido, ¿sí? De esa célula, los fosfolípidos, las proteínas, todo eso, ¿sí? bien, sí. Ahora, ese injerto resulta que puede ser reconocido como extraño por tu cuerpo, ¿bien? Porque bueno, vos estás poniendo algo proveniente de otro tejido, de otra persona, que tiene otra predisposición genética. Por esa misma razón vos reconoces a esas moléculas como extrañas y tu cuerpo las empieza a atacar. Sí, Ahora, ¿cómo se llaman esas moléculas que son reconocidas como extrañas? Haloantígenos. Halo porque provienen del injerto, del halo injerto, y antígenos porque son reconocidas como extrañas. Todos los antígenos son reconocidos como extraños, como en los patógenos, como por ejemplo en las bacterias. Nada más que acá estamos hablando de un injerto, de un tejido normal, fisiológico. La diferencia es que ese tejido es reconocido como extraño. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se puede entendió? ser que, puede ser que halo, yo tenía como que halo era algo parecido a lo propio. Claro, halo es algo Como parecido a que, lo propio, por eso se llama halo injerto. ¿Sí? o sea, sería como halo antígeno, sería como un antígeno externo que se parece al mío, digamos. Claro, sí. Bien, Vos que tenés que quedarte con que las moléculas que son reconocidas como extrañas en los haloinjertos se reconocen como haloantígenos, ¿sí? bien, Ahora, viste que vos en el injerto, en los órganos, tenés células. Imagínate que te sí, transportás un hígado, trasplantás un hígado a vos mismo, porque bueno, el hígado que tenés se te funciona mal. Esas células hepáticas o los hepatocitos tienen la capacidad de expresar un CMH. Ahora, como esas células provienen de un halo injerto, o sea, de un órgano que no es tuyo, esas células hepáticas van a presentar un CMH que a ese CMH se lo va a conocer como halo-CMH. Hasta ahí. ¿Bien? de 10. Bien, listo. Esto tenés que saber. Entonces, ¿qué podemos sacar de la primera parte de trasplantes? Halo injerto, halo antígeno, halo CMH. Halotrasplante, un trasplante que ocurre entre individuos de la misma especie. Haloinjerto, un injerto parecido al tuyo.
a lo antígeno, un antígeno parecido al tuyo, y a los CMH, un CMH similar al tuyo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos antígenos, estos injertos, estos trasplantes y estos CMHs son reconocidos como extraños. Tu cuerpo los empieza a atacar. ¿Sí? ¿Qué se busca con el trasplante? Que tengas las mismas moléculas en el tejido que trasplantas y en tu cuerpo, para que tu cuerpo no las ataque. Pero bueno, como hay gran variedad de composiciones génicas, ¿qué va a pasar? De todas maneras, sea el trasplante que sea, vos lo vas a reconocer como extraños. ¿Sí? Eso es lo que tenés que saber. Vos el injerto que te, así a los criollos, vos el injerto que te ponga, tu cuerpo lo va a hacer pelota, digamos, sí o sí, porque lo reconoce como extraño, ¿sí? Y bueno, ¿qué hay dentro del injerto? Moléculas, tenés células presentadoras de antígenos que van a tener un CMH distinto al tuyo, y ese CMH a veces va a ser atacado, ¿bien? Listo, esto es lo que tenés que saber de trasplante, y ahora vamos a ver rechazo al trasplante. Rechazo al trasplante. Tenemos tres. El hiperagudo, el agudo y el crónico. Bueno, bien. Ya tenés la clasificación. Ahora vas a ver qué diferencias hay entre estos tres trasplantes. El hiperagudo, primero que nada, ocurre en minutos u horas. Bien, eso por principal. El agudo ocurre en días, semanas. Es como la clasificación de Disney, a todas esas cosas, bueno, lo mismo. El crónico ocurre en meses, o hasta incluso te puedo llegar a decir que ocurre en años, ¿sí? Esto es lo básico que tenés que saber de los rechazos al trasplante. Vos en todo el trasplante que hagas vas a tener un rechazo, lamentablemente, porque tu cuerpo reconoce a todo lo que está dentro del injerto como extraño. El CMH, las moléculas, al propio injerto y lo va a empezar a atacar. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacen las personas que son trasplantadas? Les das inmunosupresores para que los linfocitos T y B no te ataquen al trasplante. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar del hiperagudo. Hiperagudo. Ya pagué Meet, así que puedo dar clase hasta rato, digamos. Ayer se me cortó, no sé qué pasó. El hiperagudo es característico de la lesión vascular. ¿Sí? Es muy característico, miren esta L, Dios mío. Muy característico de la lesión vascular. ¿Qué es la lesión vascular? Es una lesión que ocurre en las arterias. ¿Bien? ¿Qué pasa en la lesión vascular? Voy a ponerte el ejemplo de un trasplante de riñón. Bien. Una vez que vos trasplantás un riñón, por ejemplo, vos sos, a ver, vamos a hacer una cosa. Pongamos un paciente A, ¿sí? Vos le sacaste el riñón al paciente A. Este es el paciente A. Vos le sacaste el riñón al paciente A. Ahí está el riñón. Y se lo llevaste al paciente B. ¿Bien?
El paciente B es el paciente receptor y el paciente A es el paciente dador. Cuando el riñón sea trasplantado al paciente B, el paciente B va a reconocer a ese mismo riñón como extraño y lo va a empezar a atacar. ¿Bien? Bueno, parece un chorizo ese riñón, pero la cosa es que vos le llevas ese riñón al paciente B. ¿Bien? ¿Qué se hace durante el trasplante? Acá yo agarro al riñón y empiezo a conectar los vasos sanguíneos del riñón con el del paciente. Para hacerlo un poquito más entendible, te voy a cambiar el color del vaso, del vaso del paciente. Te voy a poner un color, qué sé yo, más negro, dijo. Entonces, se conectan los vasos sanguíneos del paciente y del riñón trasplantado. Este es el riñón trasplantado. Y este es el vaso sanguíneo del paciente B. ¿Sí? ¿Qué estuviste haciendo? Trasplantando. Simple. Y vos para trasplantar sí o sí necesitas conectar los vasos sanguíneos. Una vez que ya hiciste toda la cirugía y trasplantante el riñón, sacás las pinzas para que pase el flujo sanguíneo. Cuando vos sacás las pinzas, porque bueno, te cuento, cuando vos estás trasplantando, siempre el vaso sanguíneo del paciente está tapadito con pinzas, ¿sí? Taca, 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 taca. Estas hagamos de cuenta que son pinzas, ¿sí? Que están obstruyendo el vaso sanguíneo del paciente. Cuando vos sacás esas pinzas, empieza a pasar el flujo sanguíneo del riñón hacia el vaso del paciente. Cuando la sangre del vaso sanguíneo del paciente y la del riñón trasplantado se cruzan, ocurre el rechazo hiperagudo. Básicamente se ocurre un shunt de sangre. La sangre del paciente B se mezcla con la del riñón y ahí es donde ocurre el rechazo. Ahora, ¿por qué ocurre el rechazo? ¿Por qué tenés rechazo ya apenas conectás el riñón? Porque el paciente B ya tiene anticuerpos contra ese riñón. Contra el riñón. Ya tiene IgG contra el riñón. Ahora, ¿por qué tuvo anticuerpos contra el riñón? ¿Por qué ya los tiene preformados? Porque bueno, te cuento, cuando vos vas a hacer un trasplante, siempre te fijas de que tengas mayor compatibilidad con el halo injerto, o sea, con el injerto que te están por poner. Cuando vos haces esa compatibilidad, te sacan sangre ¿cómo era? Claro, sí, te ponen la sangre del riñón para ver cómo reaccionás frente al riñón, ¿sí? Y bueno, parece que el paciente generó anticuerpos contra el riñón. Estos anticuerpos ya existen contra el riñón, porque bueno, reconocieron moléculas del riñón como extrañas y empezaron a generar anticuerpos contra ese mismo riñón. Bueno, cuando vos habilitas el flujo sanguíneo, perdón, estos anticuerpos ya empiezan a entrar al riñón. Haz de cuenta que viene este anticuerpo, no, está muy grandote. Tac, tac y tac. Y viene y se va uniendo al riñón. Tac, ahí. Tac, ahí. Viene y se pega acá. A través de la porción FAB se va pegando al riñón. Y bueno, ¿qué te podía activar? Bueno, el vaso sanguíneo del riñón también viene y se pega. El trasplante es muy jodido. Por eso es que a ver, uno se testea siempre para ver si es compatible con el injerto. Porque si no te hace desastre el trasplante. ¿Qué te activaba la IgG? La IgG
puede desencadenar la vía clásica del complemento. Se te puede formar el complejo de ataque en la membrana, en el riñón, y causarte un proceso inflamatorio. ¿Qué más pueden hacer las IgG? Puede venir el señor neutrófilo, acá está, o el macrófago, y reconocer a la porción Fc a través de los RFC gamma. Acuérdate que te vuelvo a repetir esto porque si se te olvidó, los anticuerpos que tenían una porción Fab y una porción Fc. El macrófago reconoce a la porción Fc por sus receptores para la porción Fc gamma. ¿Por qué gamma? Porque es la IgG la que se te vino a pegar al riñón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el macrófago cuando reconoce a la IgG? Empieza a causar destrozos. Empieza a liberar citoquinas proinflamatorias. Libera citoquinas. Te empieza a hacer el estallido respiratorio, también te empieza a dañar el riñón. También te empieza a dañar los vasos sanguíneos. Al dañarte los vasos sanguíneos, esto te termina produciendo una cosa. Arranca la agregación plaquetaria. ¿Por qué arranca la agregación plaquetaria? Porque bueno, resulta que vos al vaso sanguíneo lo estás dañando. ¿Y qué tenía el vaso sanguíneo atrás suyo? Cuando vos dañás el vaso sanguíneo, acá se empiezan a expresar el colágeno y las fibras de von Willebrand. Eso va a hacer que la plaqueta venga e interactúe con esas proteínas. Y la plaqueta venga y arranque la cascada de la coagulación. Esto se te obstruye. Se te llena de plaquetas acá. Se te llena, se te agiganta el tapón plaquetario. Entonces el flujo sanguíneo no puede pasar. Esto no estaría pasando por acá porque tenés un tapón plaquetario. Entonces, si no pasa el flujo sanguíneo, ¿le llega sangre al riñón? No. El riñón muere por isquemia. ¿Sí? Eso pasa en el rechazo hiperagudo. Bien. Este rechazo hiperagudo, como verás, se formaron complejos inmunes de membrana. Por eso decimos que este rechazo, el hiperagudo, tiene hipersensibilidad tipo 2. Bien, vamos a repasar qué estuvo pasando. El paciente A le donó el riñón al paciente B. El paciente B ya tenía anticuerpos preexistentes contra ese riñón. Cuando conectas los vasos sanguíneos de ese riñón contra los vasos del paciente, dejas que pase la sangre y los anticuerpos empiezan a pegarse al riñón. Cuando los anticuerpos empiezan a pegarse al riñón, arranca la vía de complemento, la clásica, que esta estaba mediada por anticuerpos, y empieza el estallido respiratorio y la liberación de citoquinas proinflamatorias por el macrófago. Luego de eso también se te daña el endotelio vascular y provoca la formación del tapón plaquetario. Se te expresan las fibras del colágeno, las fibras de von Willebrand,
eh, y el vaso sanguíneo del riñón se te obstruye. Y el vaso sanguíneo, el riñón, muere por infarto o se te puede formar una trombosis. ¿Sí? Como viste, ¿qué células estuvieron participando? ¿Qué componentes del sistema inmune, perdón? La vía del complemento, la IgG, el macrófago y el neutrófilo, los mismos que participan en la hipersensibilidad de tipo 2. Y aparte, fíjate que los complejos que se formaron fueron de membrana. Por eso consideramos que el rechazo hiperagudo es un tipo de hipersensibilidad tipo 2. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esto? No es nada de otro mundo. Bien. ¿Y no eran 5? Ah, no, sí son 5, qué boludo. Bueno, es así de fácil el rechazo hiperagudo. Bueno, ¿de dónde salieron estos anticuerpos preexistentes? Estas IgG. Porque bueno, vos ya tenías esos anticuerpos preexistentes a través de las transfusiones. Sanguíneas. Gracias a las transfusiones sanguíneas se pueden llegar a generar anticuerpos contra proteínas de las células sanguíneas del paciente donante. Ahora, cuando vos le metes el riñón, ya vas a tener anticuerpos contra la membrana del vaso sanguíneo del riñón. Con esto que te estoy señalando en rojito, ya vas a tener anticuerpos contra el riñón. Entonces ahí viene el complemento a hacerte pelota el riñón, vienen los macrófagos a destruirte el riñón y viene la agregación plaquetaria, vienen las plaquetas y te forman un tapón plaquetario que impide el paso del flujo sanguíneo directamente al riñón. Y el riñón puede desencadenar una trombosis o un infarto. Bien. Ahora vamos con el rechazo agudo. Santi, Sí. si no, o sea, si no sería con el ejemplo del riñón, digamos, ¿cómo explicarías la parte de la lesión vascular? ¿Dirías que simplemente por el intercambio o la intención del cuerpo del trasplantado, Ajá. digamos, cuando busca perfundir el órgano, es que genera todo el resto? Claro, sí, porque bueno, resulta que vos cuando genera, bueno, siempre en el rechazo hiperagudo vos ya vas a tener anticuerpos contra el órgano que te está por trasplantar, por Claro, culpa de claro, las pero transfusiones sanguíneas. yo me refiero a que, por ejemplo, vos me decís que la lesión vascular se produce cuando se une, digamos, el riñón al cuerpo del paciente y se hace esa conexión de los vasos. Sí, ¿Cómo hago yo para decir eso sin decir la parte del riñón, digamos? sin decir la parte del riñón, ¿en qué sentido? ¿Cómo hablaría algo general, sin hablar de un órgano en específico? Órgano trasplantado, ¿sí? Bien, Podés hablar, bueno, el trasplante del riñón lo puse como ejemplo, pero por ejemplo en el hígado. Vos trasplantás un hígado y conectás los vasos y le sacás la pinza a la conexión de los vasos. Cuando la sangre de vos, o sea, del paciente, empieza a pasar al hígado, ya va a tener anticuerpos contra el hígado. Ahí los anticuerpos se van a empezar a pegar a la membrana de los hepatocitos y va a desencadenar un proceso inflamatorio. Ahí te viene el complemento, te vienen los macrófagos, los neutrófilos y te empiezan a destruir el endotelio vascular del hígado. ¿Bien? Ahí se forma el tapón plaquetario y se empieza a obstruir el flujo sanguíneo y el hígado puede morir por trombosis o por infarto. ¿Sí? Yo bien. el tema del riñón lo puse como ejemplo. Decí órgano trasplantado. Vasos sanguíneos del órgano trasplantado, vasos sanguíneos del paciente. Las conexiones pueden llegar a generar este proceso. Hipersensibilidad de tipo 2. Los complejos inmunes de membrana, los macrófagos, Ujú, los neutrófilos y la vía clásica del complemento. ¿Se entendió? bien. Sí, gracias. Bien, listo. Estamos con esto. Esto es base. Hiperagudo
Ruiz te pregunta qué tipo de hipersensibilidad es. Chicos, a Ruiz no le den mucha entrada. Santi, Sí, y sería tipo hipersensibilidad tipo 2 porque los complejos inmunes se quedan localizados ahí en el riñón y claro, no sé, sí, sí, así mismo. bien. Quedan localizados ahí en el riñón. Y fíjate que acá los complejos inmunes, o sea, la unión antígeno-anticuerpo, ocurrió en la membrana del riñón, en la membrana de los vasos del riñón. ¿Me entendés? Ah, y acá es cuando estaba la glomerulonefritis. Claro, sí, la glomerulonefritis, se te inflama el riñón. Sí. El glomérulo, perdón. ¿Bien? Bueno, vamos con rechazo agudo. Acá también hay lesión vascular. Viste que, bueno, hablamos de la lesión vascular. La lesión vascular se da por los complejos inmunes de membrana. ¿Sí? Participan las mismas células, pero ¿cuál es la diferencia? Que el anticuerpo, la IgG, no es preexistente. El anterior ya existía un anticuerpo contra ese riñón. Esta no es preexistente, o sea, no está generada todavía. Por eso es agudo, por eso dura días o semanas, porque ese es el tiempo en que tu cuerpo genera anticuerpos contra ese órgano trasplantado, ¿sí? Bueno, no sé de qué órgano puedo hablar. Bueno, a ver, hablemos de un órgano trasplantado normal, ¿sí? Cuando vos vayas a conectar los vasos sanguíneos del paciente B con el órgano trasplantado, y este es el vaso del órgano trasplantado, ¿qué va a pasar? Durante días o semanas vas a estar generando anticuerpos contra la proteína del órgano, o bueno, el órgano en sí. ¿Qué va a empezar a pasar? Básicamente el órgano, ya sea el hígado, el corazón, va a empezar a desprender, así porque sí, una descamación nada más epitelial, proteínas. Hagamos de cuenta que esto es una proteína. Es una proteína que estaba en el órgano trasplantado y empieza a viajar hacia el sistema linfático. ¿Cómo era el viaje que decíamos? Esta proteína migraba al ganglio linfático, ¿sí? Acá te lo dibujo el ganglio, te lo voy a dibujar más bonito. Mierda. Este no es el riñón, por las dudas. Y va a entrar en contacto con los linfocitos B. La proteína, acá te voy a hacer un zoom. Esa proteína, cuando llegue al ganglio, va a entrar en contacto con los linfocitos B. Los linfocitos B que están en el folículo, ¿sí? Acordate que este es el folículo en el ganglio y acá se encuentran los linfocitos B, ¿sí? Todos estos son linfocitos B vírgenes, que ya pasaron por el proceso de ontogenia y expresan el BCR, ¿sí? Este es el folículo. Cuando el linfocito B reconoce a esa proteína por medio de su receptor, mira, che, qué difícil que es esto. Por medio de su BCR, el linfocito B hará todo el proceso de activación y empezará a generar IgG contra esa proteína, contra proteína del órgano, ¿sí? Del órgano que fue trasplantado.
Entonces, ¿qué viste que estuvo haciendo el órgano? Provocando. El órgano desprendió proteínas que fueron al ganglio y el ganglio hizo que esas proteínas entren en contacto con los linfocitos B. Ahora el linfocito B empieza a generar anticuerpos contra el órgano trasplantado. Obviamente acá me estoy salteando la activación B, ¿eh? O sea, acuérdate que la activación B, ¿cómo funcionaba? Llegaba el antígeno a través de los vasos linfáticos al ganglio, entraba en contacto con los linfocitos B, el BCR se activaba, lo endocitaba por vía exógena y se lo presentaba al tejido hiperfolicular. Todo eso me lo estoy salteando. Igualmente no lo tenés que decir, ¿no? Así que tranqui. Y empieza a generar las IgGs contra esa proteína. Ahora bueno, cuando esos anticuerpos que fueron generados gracias a la interacción de la proteína con el linfocito B empiecen a llegar al riñón o al órgano donde fue trasplantado, van a unirse a la proteína. Paren, voy a borrar un poquito acá. Allí. Acá. Van a unirse a la proteína y van a desencadenar un proceso inflamatorio. Aparte de unirte a la proteína, también se van a unir hacia la membrana del endotelio vascular, o sea, hacia la membrana del vaso sanguíneo del órgano trasplantado. ¿Sí? Entonces, ¿qué viste que está haciendo tu cuerpo? Acá la diferencia es que el órgano todavía no fue expuesto al cuerpo, por lo tanto no tuviste IgGs antes. Ahora recién, cuando vos recién trasplantaste el órgano, tu cuerpo empezó a generar IgGs contra ese órgano. Cuando vos la generaste, esas IgG vinieron a parar al órgano a hacértelo pelota, básicamente, ¿sí? Va a haber lesión vascular por la misma razón de que el anticuerpo te lesiona el endotelio, se une al endotelio y te lo lesiona, ¿sí? También va a haber destrucción del parénquima, o sea, todo el órgano trasplantado se empieza a llenar de IgGs, ¿sí? O sea, de cuenta que vino una y se te unió acá, vino otra y se te unió acá, ¿sí? Vino otra y se te unió acá. Todo ese endotelio, todo ese parénquima del órgano trasplantado se empieza a destruir, ¿bien? Y otras células participan de la destrucción del parénquima. Bueno, acá te hago destrucción del parénquima. Los T-helper-1 y los TCD8 citotóxicos. Los citotóxicos. ¿Te acordás que nosotros cuando vimos activación T, vimos que los TCD4 podían diferenciarse en T-helper-1, T-helper-2, T-helper-17 y T-helper folicular? Bueno, los TCD8 únicamente pueden ser CD8 citotóxicos, ¿sí? Todo este proceso que estuvo pasando con los linfocitos B, la activación de los B, se hace, y esto lo tenés que saber, chicos, por favor, toda la activación B se hace a través de un mecanismo indirecto. ¿Por qué? Porque no es que los B viajaron al vaso, fue el vaso que fue a los linfocitos B. Que digo, es el órgano el que fue a los linfocitos B. Fueron las proteínas del órgano que fueron a activar a los linfocitos B. No es que el linfocito B fue al órgano, fue al revés. El órgano, a través de sus proteínas, fue a activarte los linfocitos B. Los linfocitos B se activaron,
generaron IgGs que vinieron y se pegaron a la membrana del órgano y a las proteínas del órgano, haciendo que todo el parénquima del órgano se te destruya. Parénquima es todo el órgano en sí, todo el conjunto de células que está en el órgano, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entendió? Sí, Ahora, ¿qué es la proteína que llegó al vaso? Que digo, al ganglio. ¿Cómo se llama eso? Esta proteína que fue a provocar a los linfocitos B se la conoce, como ya te dije, el haloantígeno. ¿Sí? El haloantígeno fue y te activó a los linfocitos B. ¿Bien? Y ahora, ¿por qué generaste TGLP1 y TCD8 citotóxicos? Porque el paciente también, como todo un pesado, tiene células dendríticas, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta es una célula dendrítica. Que esta célula dendrítica fue directamente, sabes que se me alcanza este espacio, lo voy a borrar, lo voy a volver a hacer para que te quede bien. Ahí está, mucho mejor. Bueno, acá está cuando las IgG vinieron a reconocerte el endotelio y te lo empezaron a dañar. Las células dendríticas vinieron y empezaron a reconocer a las proteínas del órgano trasplantado como extraños, ¿sí? La célula dendrítica, no, este es el indirecto, qué boludo. Perdón, me equivoqué. Resulta que cuando vos trasplantás el órgano, en el órgano ya hay células dendríticas. Sí, acá me equivoqué. Qué boludo, eso era en el indirecto. Acá en el órgano ya hay células dendríticas, ¿sí? En todo el órgano trasplantado ya hay células dendríticas. Que estas van directamente al ganglio linfático. Acá es donde se te generan los linfocitos TGLP1 y TSD8 citotóxicos. ¿Qué empieza a pasar? La célula dendrítica, cuando llega al ganglio, le presenta el antígeno a los linfocitos T. Bueno, acá te grafico el TCR, te lo voy a dibujar así nomás. Y el CMH. ¿Cuál es el problema del CMH? Que este CMH es un halo-CMH. ¿Por qué halo-CMH? Porque la célula dendrítica que viajó al ganglio del paciente receptor es una célula dendrítica del órgano. ¿Me entendés? O sea, la célula dendrítica que fue a presentarle el antígeno a los T del paciente fue una célula dendrítica del paciente donador, o sea, del órgano donador. Del órgano donado, perdón. Del órgano. Y este es un linfocito T del paciente receptor. ¿Sí? Acá es cuando el paciente receptor genera TGLP1 y TCD8 citotóxicos. Entonces, bueno, ¿y qué le presentas al paciente? ¿Qué le presentas al linfocito B, al linfocito T del receptor? Un haloantígeno, porque este antígeno corresponde al órgano, ¿sí? Es un péptido del órgano que vos trasplantaste, ¿sí? Haloantígeno. El linfocito T se va a activar
y va a desencadenar un proceso inflamatorio. ¿Sí? El TGLP1 migrará al al órgano o al vaso del órgano y empezará a liberar citoquinas proinflamatorias y te desencadenará un proceso inflamatorio. ¿Sí? Eso pasa en el mecanismo directo de los T. ¿Qué viste que está pasando acá? La célula dendrítica del órgano migra al ganglio, le presenta un halopéptido a través de un halo-CMH, porque toda esta célula dendrítica pertenece al órgano. Por eso se llama halo-CMH y halopéptido o haloantígeno. El linfocito T del paciente receptor se diferenciará en TGLP1 y TCD8 citotóxicos. ¿Sí? Acá se generan estos dos. Obviamente, chicos, los TCD8 van a ser activados por un CMH clase 1 y los TGLP1 van a ser activados por un CMH clase 2. Acuérdense que el TGLP1 es un TCD4, ¿sí? Esto ya creo que está de mal aclararlo, porque lo vimos un montón de veces, ¿sí? Este TGLP1 viajará al vaso del órgano trasplantado y empezará a causarte la lesión vascular, ¿sí? ¿Y el TCD8 qué hacía? Hacía lo mismo que la Natural Killer. Liberaba granzimas hiperforinas y te activaba la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Se entendió mecanismo directo? ¿Y rechazo agudo? Esto lo tenés que saber. Confirmen, confirmen. Sí, sí se entendió. Bien. Este es el directo. Acá el órgano le presenta el péptido a tu linfocito T. Ahora vamos a ver el indirecto. Bien, ¿dónde está? ¿Esto sería trasplante agudo directo? Sigue siendo rechazo agudo. Todo lo que estamos viendo ahora es rechazo agudo, ¿sí? Indirecto. Y es igual que en cualquier infección. ¿Qué empieza a pasar? Voy a dibujarte otra vez el vaso sanguíneo del paciente. Y obviamente te voy a dibujar el órgano que fue trasplantado. En la anterior, vos viste que la célula dendrítica del órgano viajó a presentarle a los linfocitos T del paciente receptor. Ahora va a suceder lo contrario. Desde el ganglio, que está acá, este es el ganglio linfático más próximo, es igual que en cualquier infección. Van a salir células dendríticas directamente al órgano trasplantado. ¿Viste que en la anterior salía la célula dendrítica desde el órgano hacia el ganglio? Bueno, ahora es al revés. La célula dendrítica va a salir desde el ganglio hasta el órgano. Acá se van a encontrar con los haloantígenos, que ya tuvimos hablando de esto. Son las moléculas que pertenecen al órgano trasplantado. La célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Los reconocerá a través de su RRP, ¿sí? Lo procesará por vía exógena y cuando lo procesa migra al ganglio y se los presenta a los linfocitos T. ¿Sí? Acá te dibujo la presentación antigénica otra vez. ¿Sí? Acá el CMH. Este es el de clase 2, porque vos los procesaste por vía exógena. ¿Sí? Y bueno, los T, acá. Qué feo este T. Ahí. Tac, tac. Acá ya no es un halo CMH. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica proviene de tu propio cuerpo. En la anterior, la célula dendrítica venía del órgano. Ahora no. La célula dendrítica es de tu propio cuerpo. Ya no es un halo CMH.
Porque la célula dendrítica es del paciente receptor. Ahora, lo que sí se presenta es un halopéptido o un haloantígeno. ¿Sí? Haloantígeno. ¿Por qué? Porque, bueno, fue la célula dendrítica que migró al órgano y procesó el péptido que estaba en el órgano trasplantado. ¿Sí? Ahora, le presentaste a través de un CMH2 y el T-helper, perdón, el T, obviamente acordate que al T que le presentas a través de un CMH2 es un TCD4. Ahora el TCD4 se va a diferenciar en un T-helper 1, ¿sí? En un fecito T-helper 1. Resulta que así como lo procesás por vía exógena, lo podés procesar por vía cruzada. O sea, también lo podés presentar por un CMH de clase 1. ¿Bien? Ahí está. No, qué boludo, así no está el CMH1. Ese tiene una sola patita. Qué boludo. Ahí está. Un CMH de clase 1. Bueno, ya empezás a flayarte. Igual ya terminamos, nos falta un solo rechazo y vacunas. Ay chicos, por fin vamos a terminar el temario. Quiero morir. Bueno, acá te lo voy a dibujar. La célula dendrítica también puede procesar por vía cruzada y presentar a través de un CMH de clase 1. De clase 1. El TCR va a ser de un linfocito T CD8, porque acordate que los TCD8 son los únicos que pueden reconocer al CMH de clase 1. Si lo presentas a través de un CMH1 TCD8, el TCD8 se diferenciará en citotóxico. Ahora, estos TCD8 citotóxicos y T-helper 1, ahí van a dirigirse al órgano y te van a causar el rechazo a trasplante. ¿Por qué es agudo? Porque a vos acá te demoraste en generar anticuerpos y linfocitos T de memoria. Los linfocitos T de memoria obviamente son el T-helper 1 y el TCD8. ¿Sí? Van a venir y te van a destruir el parénquima. ¿Sí? Así es como ocurre el rechazo agudo y el rechazo hiperagudo. Repasito rápido. Vamos con el crónico, ¿no? Lo preguntan, igual te lo comento. En el hiperagudo había lesión vascular porque vos ya tenías anticuerpos preexistentes contra el riñón o el órgano trasplantado. Cuando vos conectabas los vasos sanguíneos, tanto del órgano trasplantado como del paciente, los anticuerpos empezaban a pasar al órgano. Se pegaban a la membrana de los vasos sanguíneos de los órganos y también al órgano. Te arrancaban la vía clásica del complemento en el órgano y también te arrancaban la fagocitosis mediada por macrófagos y neutrófilos. Te liberaban citoquinas proinflamatorias y te dañaban el endotelio. El endotelio empezaba a expresar las fibras de colágeno y von Willebrand y arrancaba la formación del tapón plaquetario. Como el tapón plaquetario te tapaba la arteria, o los vasos sanguíneos que irrigan al órgano, el flujo sanguíneo no pasaba. Ahora, ¿qué pasa si no pasa el flujo sanguíneo? Bueno, el órgano trasplantado no se irriga, por lo tanto vas a tener un infarto o una isquemia por la formación de un tapón plaquetario. El hiperagudo tiene reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Por qué? Porque los complejos inmunes son de membrana, porque está mediado por los anticuerpos IgG, porque se activa el complemento y porque participan los macrófagos y los neutrófilos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué generaste IgG? ¿Por qué ya tenías IgG cuando fuiste a colocar el órgano? Por las transfusiones sanguíneas. Las transfusiones sanguíneas te generan anticuerpos contra el órgano trasplantado. El rechazo agudo, el anticuerpo no es preexistente, por lo tanto, acá tu cuerpo se va a demorar en generarte anticuerpos contra el órgano. Acá el órgano desprende proteínas que viajan al ganglio más próximo y te activan a los linfocitos B. Es un tipo de mecanismo indirecto de activación B.
¿Por qué? Porque las proteínas que se desprenden del órgano viajan al ganglio más próximo para poder activarte el linfocito B y ahí recién generar anticuerpos contra el órgano trasplantado. El anticuerpo volverá al órgano, se activarán los macrófagos, el complemento, se activarán los neutrófilos y tendrás una lesión vascular. También se te destruirá el parénquima. ¿Pero por qué otras células se destruirán? Por los T helper 1 y por los TCD8 citotóxicos. En el órgano trasplantado va a haber células dendríticas que van a migrar al ganglio más próximo a presentar el halo antígeno del mismo órgano trasplantado. La célula dendrítica es proveniente del órgano trasplantado, por lo tanto va a presentar con un halo CMH, o sea, con un CMH similar a tu cuerpo, pero de distinto origen, ¿sí? El halo CMH es halo CMH porque es presentado de una célula dendrítica proveniente del órgano trasplantado, no de tu propio cuerpo. Y vas a presentar un halo antígeno. Ese halo antígeno es proveniente del órgano trasplantado. O sea, acá la célula dendrítica migra desde el órgano hacia el ganglio. Le presenta el linfocito T del paciente receptor y se diferencian en T helper 1 y TCD8. El TC8 cumplirá con sus mecanismos de acción que ya lo vimos, que era la liberación de granzimas y perforinas y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y los T helper 1 liberarán citoquinas proinflamatorias para que contribuyan a la inflamación del órgano. Este es el mecanismo directo. Ahora el mecanismo indirecto es el siguiente. Perdón. La célula dendrítica del paciente receptor, o sea, del que le están trasplantando, migrará al órgano trasplantado para procesar el antígeno proveniente del órgano trasplantado. Este antígeno es un halo antígeno, halo porque proviene del órgano trasplantado. Esa célula dendrítica migrará al ganglio más próximo a presentarle a los linfocitos TCD4 por un CMH de clase 2. El CMH ya no es un halo CMH. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica proviene de tu propio cuerpo, ¿sí? No es que proviene del órgano trasplantado. Ahora proviene de tu propio cuerpo. Pero sí vas a presentar un halo antígeno. ¿Por qué? Porque el halo antígeno sí proviene del órgano trasplantado, ¿sí? Cuando le presentas, el TCD4 se activará, se diferenciará ante helper 1, que volverá al órgano trasplantado a destruirte el parénquima. También lo podés presentar al halopéptido o al halo antígeno por un CMH de clase 1, el cual va a activarte a los TCD8. Bueno, ¿qué hacen los TCD8? La citotoxicidad dependiente de anticuerpos y la liberación de granzimas y perforinas, ¿sí? Esto fue rechazo agudo y rechazo hiperagudo. Ahora vamos con rechazo crónico. Tranqui, ya terminamos, chicos, no se asusten. Es cortito este. Santi, ¿qué Sí, son los, viste que dijiste que hay en el hiperagudo hipersensibilidad de tipo 2 porque los complejos son de membrana? sí, ¿Qué complejo es lo que se generó con acá. el Estos que están marcados con rojo. Mira. complejo? ¿Se Fíjate, va a llamar a la IgG unida a la membrana? claro, sí. Ah, Inmunocomplejos son unión antígeno-anticuerpo. El anticuerpo es este, el que generaste vos. Y el antígeno es la membrana del vaso sanguíneo del órgano trasplantado. ¿Sí? sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Lo único que tenés que saber del rechazo hiperclónico. ¿Dónde te lo puedo dibujar? Hipercrónico, ¿qué? Crónico. Dios, ¿qué tengo en la boca? Es que hay lesión vascular también. Pero, a diferencia de los demás, en la túnica íntima de las arterias, o sea, aquí, esta es la luz arterial, esta, a ver si te la puedo dibujar, esta que está en amarillo es la luz arterial,
Y esta que está en rojo es la túnica íntima de las arterias. Medio berreta el dibujo. Ay, Dios mío. Bueno, no puedo. Te lo voy a hacer así nomás. Esta es la túnica íntima de las arterias. Ustedes saben que el endotelio vascular está compuesto por las células endoteliales y por las células musculares lisas, las que produzcan vasodilatación, vasoconstricción, todo lo que ustedes ya saben. Acá, en la túnica íntima, va a haber macrófagos, ¿sí? Macrófagos que van a estar liberando. ¿Por qué no me deja dibujar arriba? Ahí está. Estos van a estar liberando citoquinas proinflamatorias. No lo preguntan a este. La verdad que solo te preguntan agudo e hiperagudo. O sea, cuando vos vayas a trasplantar al paciente, el paciente en su túnica íntima, en las arterias que fueron conectadas entre el órgano trasplantado y el vaso del paciente, va a empezar a haber macrófagos que van a liberar citoquinas proinflamatorias y van a hacer que la luz arterial se estreche, ¿sí? O sea, que se haga más chica. ¿Por qué? Porque las células de la túnica íntima, o sea, las células musculares, empiezan a proliferar, ¿sí? Empiezan a hacerse gigantes. Eso se llama arteriosclerosis. Es la proliferación de la túnica íntima de las arterias. Diferente a aterosclerosis, porque acuérdate que la aterosclerosis es la formación de placas de ateroma. Acá lo que hay es una obstrucción de las arterias por una proliferación de las células musculares lisas. También van a ver T helpers 1 acá. Te lo voy a dibujar de color verde. Estos son T helper 1 que también van a estar liberando citoquinas proinflamatorias, promoviéndote el rechazo crónico. ¿Sí? Y esto tiene macrófagos y tiene T helper 1. Se dice que el rechazo crónico al trasplante tiene hipersensibilidad de tipo 4. No se los alcancé a dar, péguenle una leída. Más que nada el de dermatitis de contacto y tuberculosis. A ver, creo que te lo llego a dar ahora. Sí, te lo llego a dar. ¿Se entendió? Rechazo al trasplante. Una boludez, ¿vieron? O sea, no es tan difícil. En la túnica íntima también hay T helper 1 que van a liberar citoquinas proinflamatorias y van a ayudar a la oclusión de la luz. Sí. Y ahí te relacionan el tema del poco oxígeno. ¿Qué pasa cuando no te llega oxígeno a las células? ¿Qué se frena? La cadena respiratoria. ¿Qué no tenés? ATP. ¿Qué empieza a pasar con las células? Se mueren. Por eso se llama rechazo crónico, porque dura meses o años hasta que la arteria se ocluya por completo. ¿Sí? Cuando la arteria se ocluye por completo, ahí es donde no te empieza a llegar oxígeno, te empieza a llegar nutrientes, la cadena respiratoria se te frena y tenés arteriosclerosis acelerada por injerto. Así se llama eso. Bueno, te voy a explicar hipersensibilidad de tipo 4 y cerramos con vacunas. Bueno, te voy a explicar vacunas porque es cortito. Vacunitas. Voy a abrirte una nueva página. Vamos a ver vacunas y con esto... No, ¿sabes qué? Te voy a grabar el video de hipersensibilidad tipo 4. Vamos a hablar de vacunas. ¿Qué son las vacunas? Un preparado líquido
en forma de suspensión. Le decís esa definición a la Marcela y date por aprobado. ¿Sí? ¿Y qué es una suspensión? La suspensión es básicamente un líquido que está puesto en un envase. ¿Sí? Suspensión tenés, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Esas cositas de vidrio que vos las pinchás y absorbes. ¿Cómo se llaman? Las ampollas. Las ampollas, ¿ves? Eso es un líquido en suspensión, en forma de suspensión. ¿Qué Bien. más tenés? Los jarabes son preparados que se administran por vía oral y están en forma suspensoria, o sea, están metidos en un envase. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vos lo único que le tenés que decir es un preparado líquido en forma de suspensión. ¿Qué tiene ese preparado? Tiene antígenos. De un patógeno, obviamente, ¿no? O sea, estudien muy bien vacunas, chicos. O sea, en algún final te van a acabar con vacunas, créeme. Ese patógeno puede estar vivo, ese bichito puede estar vivo, atenuado. ¿Qué quiere decir atenuado? Que no produce enfermedad, muerto, o puede obtener proteínas del propio microorganismo. Ya te voy a explicar esto, que seguramente te mareaste con que te dije, pero el patógeno tiene otras proteínas de otro patógeno. Sí, eso se llaman vacunas con vectores, ya lo vas a ver. ¿Qué tipo de inmunidad generan las vacunas? Generan inmunidad adaptativa mierda, perdón, de tipo activa. ¿Cuáles son los tipos de vacunas? Tenés la de microorganismos activados, pero no te atenuados, perdón, que son microorganismos. O sea, es una inyección que tiene un virus o una bacteria que está inactivado. Hagamos el ejemplo con la bacteria. Está inactivada. ¿Sí? Bien. La bacteria está viva. Ojo con eso. Nada más que está atenuada. O sea, no puede producirte enfermedad. Están como que debilitados. No tienen la capacidad de producir una enfermedad. Tenés que saber las ventajas. La ventaja de esta vacuna con microorganismos atenuados es que genera buena respuesta inmunológica. Bien, genera buena respuesta inmunológica, o sea que vas a generar linfocitos T, buena cantidad de anticuerpos, buenas células T y B de memoria. ¿Por qué? Porque acá la bacteria simula estar viva. O sea, te dice, bueno, si estoy viva, ¿sabes qué? Genérame anticuerpos contra mí. A ver, hacete el macho. Simula estar viva, ¿sí? O sea, simula una infección natural. Básicamente hace de cuenta que te infectaste con esta bacteria.
pero bueno, no te causó síntomas. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de producir una enfermedad. ¿Bien? Bien. O sea, el sistema inmune responde como si estuviese presente la infección, pero bueno, no tiene la capacidad de producir enfermedad. ¿Cuál es la desventaja? Que vos a esta no le podés poner a los VIH. Básicamente, vos a esta vacuna no se la podés poner a inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque la bacteria al estar viva va a encontrar cualquier cosa para infectarte todo tu cuerpo. ¿Qué inmunosuprimidos? Ya vimos, los trasplantados y los que tienen VIH. ¿Sí? Porque la bacteria está viva. ¿Qué ejemplos conocemos? Mi favorita es la vacuna con 23 serotipos del Streptococcus pyogenes. Esta es una bacteria que te produce la famosa faringoamigdalitis. ¿Sí? A ver, ¿por qué otra manera, por qué otra razón no podés suministrarle inmunosuprimidos? Porque corres el riesgo de que esa bacteria genere una mutación y genere otra cepa infecciosa. Y tengamos una enfermedad, y bueno, como las bacterias se replican durante esas divisiones celulares, pueden ocurrir mutaciones que pueden llegar a despertar una cepa infecciosa. Hasta ahí, ¿se entendió la de microorganismos atenuados? Sí. Bien. Las vacunas con subunidades. Ya se me acaba la batería de la tablet. Vamos a ver 4 tipos de vacunas. Suficiente. Estas solamente tienen... ¿Cómo era esto? Solamente tienen antígenos. O sea, ya no tienen a la bacteria completa. Tienen antígenos de la bacteria. Esos antígenos pueden ser hidratos de carbono, proteínas. ¿Sí? Solamente tienen antígenos del patógeno. Bien. Por eso se llama subunidades. La ventaja es que sí se le puede poner a los inmunosuprimidos y lo malo es que no vas a generar linfocitos T de memoria. ¿Por qué? Porque esos antígenos del patógeno suelen ser hidratos de carbono. La mayoría de vacunas con subunidades solamente tienen hidratos de carbono. La mayoría. Algunas sí te pueden generar, pero la mayoría no. ¿Y por qué no te pueden generar linfocitos T de memoria? Porque acordate que los linfocitos T de memoria solamente reconocen péptidos. Para que los linfocitos T aprendan a reconocer hidratos de carbono, tenemos que unirlo a una proteína. ¿Sí? Ahí se te forman las vacunas polisacarídicas o conjugadas. ¿Sí? ¿Vos qué haces acá?
juntás a una proteína, perdón, a un hidrato de carbono de un patógeno, por ejemplo, del N-acetilglucosamina del Streptococcus pneumoniae, lo juntás con una proteína, ¿sí? Una proteína. O sea, ¿vos qué estás haciendo acá? Estás formando un complejo entre la proteína y el hidrato de carbono, haciendo que cuando este vaya a activar a los linfocitos T, ahí sí se te generen linfocitos T de memoria, ¿sí? Mira, yo te la voy a hacer corta. Lo único que te van a preguntar, literalmente, es qué tipo de vacunas existen. Tipos de vacunas que existen: microorganismos vivos o atenuados, microorganismos muertos, vacunas con subunidades, y por último te la doy, porque ya se me acaba la batería, de todas maneras te voy a subir mi resumito de vacunas, vacunas con toxoides. La más famosa, la DPT, difteria, pertusis y tétanos. Esta tiene toxoides inactivados, o sea, toxinas bacterianas inactivadas. Estas te van a generar una buena respuesta inmune. La ventaja es esa. La desventaja es que al igual que las demás, no le podés suministrar a inmunosuprimidos. Por último, y la más importante, yo la dejé al último porque es la más importante, la vacuna con microorganismos muertos. O también inactivados. Inactivados no es lo mismo que atenuados, ¿sí? Ojo, atenuados están debilitados, muertos están inactivados. La ventaja es que esta sí podés administrarle a los inmunosuprimidos, perdón. Sí podés administrar a los inmunosuprimidos. Y las desventajas, no, se me apagó. Bueno, las desventajas es que no le podés... la desventaja es que son respuestas débiles, o sea, no son respuestas fuertes, como por ejemplo en el caso de las vacunas atenuadas. Te voy a mostrar mi resumen, porque bueno, no te voy a dejar así. Se me apagó la tablet, mira vos. Acá está. Este es mi resumito de bacterias. Te lo muestro. Esto lo hice cuando tenía que rendir. ¿Sí? Lo voy a subir ahora. Como yo te decía, las vacunas con microorganismos inactivados o muertos generan respuestas débiles, le cuesta activarse el sistema inmunitario y se tienen que administrar varias dosis. Las ventajas es que se pueden administrar a pacientes inmunosuprimidos, los trasplantados o con VIH. Como el microorganismo está muerto, no puede ni replicarse ni generar una cepa infecciosa. Y son todas las vacunas que te estuve explicando, ¿sí? Las vacunas con vectores no la toman y las de ADN y ARN mensajero tampoco, ¿sí? Esto es lo único que te van a tomar de vacunas, ¿sí?